que te sientes en un sequedal, tu Dios te dice: yo puedo abrir ríos en medio del desierto. Ciertamente quiero derramar sobre ti, sobre tus hijos, mi espíritu, y quiero derramar bendición sobre tus renuevos. Pero en esta mañana extiéndete a mí, levanta tus manos como la tierra sedienta, dice tu Dios. Nos acercamos a tu trono, Cordero está allá. Hemos aquí necesitados de marcado el camino, ni un momento de tu vida te he dejado. Yo te he marcado el camino, seguid mis pasos y yo iré delante de ti. No temáis, yo estoy delante de ti. Porque el amor de Dios estará en ti y te llamarás Epsibá, y tu tierra será desposada y se llamará Beula. Nuestro Dios quiere cambiar nuestro nombre y nuestra tierra. Su nombre exaltado, su gloria sobre cielo y tierra. Santo es el Señor.
porque no hay otro como tú, mi Dios. Ni lo ha habido, ni lo habrá, Señor. Por tu bondad y por tu misericordia, mi Dios, en esta mañana te exaltamos, Señor. Con nuestras manos en alto, mi Dios, queremos decirte, tú eres mi Dios, el único Dios, el único que puede cambiar lo que soy. Gracias por ser mi Dios, mi esperanza y mi redentor. Bendito eres, oh Dios eterno. Muchas gracias por tu bondad y tu misericordia, bendito Dios. Eres digno de ser alabado en gran manera, Señor. Te exaltamos, bendito Dios. Yo te exalto.
damos muchas gracias. Señor, de veras no merecemos tu visitación. No merecemos esos encuentros que tú nos das, pero los agradecemos. Estamos muy agradecidos. Tú eres un Dios de restauración, Señor. Tú eres un Dios que restaura el doble. Gracias, Señor. Gracias. Señor, quiero elevar en esta mañana una oración muy especial por Ezequiel, Señor. Por el hijo de Mónica Carvajal, Señor. Que tú lo toques. Que tú obres en la vida de esta persona. También por Harton, te pedimos que obres en él y que le des la oportunidad de ser salvo. Así por todos los enfermos, Señor, que están sintonizándonos y que están viéndonos. Ahora mismo, Señor, que tu presencia fluya y toque a los enfermos allá donde se encuentran. Y también aquí con nosotros, si alguno está muy enfermo, tú puedes sanarlo, porque tú te especializas en los casos terribles, Señor. Para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Habla nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Pueden sentarse. Mientras se sientan los que están de pie, abramos nuestras Biblias al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. A partir del capítulo 13 hasta el versículo 16 se nos narra una historia que la mayoría de los que estamos aquí conocemos. Muchos conocemos quizá más detalles de los que yo esta mañana vaya a mencionar. Versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Todos, como ya dije, sabemos la historia de este hombre. Y como ya dije, quizá usted conozca algunos detalles más que yo no conozco. Pero déjeme decirle que en primer lugar, la vida de Sansón es una advertencia. Es una advertencia para hombres. Y también es una advertencia para mujeres. Es una advertencia para padres. Y también es una advertencia para los hijos. Es una advertencia para los jóvenes. Y también es una advertencia para las señoritas. El Espíritu Santo
sabe por qué puso esta historia en la Biblia. Es una historia, podríamos decir, si nos damos cuenta, mayormente es una historia de fracaso, es una historia de caídas, pero también es una historia de restauración. Porque el Dios que yo conozco es el Dios que levanta a los caídos. Es el Dios que la Biblia dice que si 7 veces cayere el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Es una advertencia, pero también es una historia de esperanza. ¿Están conmigo? Pocos relatos en la Biblia son tan trágicos como este. Aquí tenemos a un hombre, óigalo bien, al cual Dios le dio por lo menos 20 años para que pudiera conquistar, para que pudiera vencer al enemigo. Y sin embargo, al final vemos que el enemigo lo venció. La historia de Sansón, hermanos, es una ilustración de la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12, donde dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Hebreos capítulo 11 y versículo 32 se le cita a este hombre por su fe. Y en Hebreos, hermanos, se le menciona que es un hombre de fe, y gloria a Dios por eso. Porque no terminó en realidad bajo el imperio del enemigo. Hermanos, esta mañana vamos a ver esta mañana los pasos que lo llevaron al fracaso. Los pasos que lo llevaron al fracaso. Lo he dicho varias veces y lo quiero repetir hoy. Nadie cae de la noche a la mañana. Cuando una persona cae es porque ha sucedido algo en su vida que va en decadencia y que va en decadencia. Nadie cae de la noche a la mañana, hermanos. Déjeme decirle algo que causó quizá el fracaso de este muchacho, de este hombre. En primer lugar, en ese tiempo, a pesar de todo el poder que Dios le dio a Sansón, Sansón tenía mucho poder, pero no tenía sabiduría. Nosotros podemos tener mucho poder, podemos tener mucha unción, pero tal vez no tener sabiduría. Pero hay una cosa más que contribuyó a que este hombre terminara como terminó. Y es que en ese tiempo no habían líderes. No habían líderes en Israel. Sansón no tenía un consejero espiritual. Sansón no tenía alguien que lo oyera, alguien que lo escuchara, no lo tenía. Los únicos que tenía eran sus padres, a quien él debió escuchar. Mis amados hermanos, yo reflexiono en esta mañana y les digo: nadie puede vivir sin tener un líder. Nadie va a sobrevivir en los últimos días sin tener un consejero. Y lo digo así fuerte para que
sus oídos no tengan excusa y decir, no oí nada de eso. Nadie va a sobrevivir si no tenemos alguien que nos oiga, alguien que nos aconseje. Si usted se cree que usted lo puede todo y que puede sobrevivir y que puede permanecer firme sin tener un consejero, sin tener un líder, será la primera persona que lo haya sido o que lo sea. No lo creo. No lo creo. La historia en los Jueces, la historia del libro de los Jueces, es una historia de caídas y levantadas. Caídas y levantadas. El pueblo de Israel estaba caído cuando no habían líderes. El pueblo de Israel se levantaba cuando Dios levantaba a un líder. Ahora, Sansón es un líder. Escuchen bien, Sansón es un líder. Pero todo líder necesita tener a alguien sobre él. Lo vemos en el caso de David. David era el rey de Israel, ¿sí o no? Era el que tomaba la última palabra. Pero David tenía a Samuel. David tenía a Gad, vidente. David también tenía a Natán, el profeta, como sus consejeros. Por eso dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo no sobreviviría espiritualmente si no tuviera mi guía, mi líder, mi pastor, mi cabeza. Yo no sobreviviría. Y usted no sobrevivirá aunque tenga unción, aunque tenga poder, aunque se crea muy sabio. Usted no sobrevivirá si no tiene un pastor, si no tiene un líder. Sansón no tuvo líder. Veamos algunos errores que cometió Sansón. Una cosa más. Puede hacer que usted tenga líder. Y aún así puede hacer que cometa los mismos errores que cometió Sansón. Veamos el primer paso que lo llevó a su fracaso. Yo tengo tiempo de conocer a Dios. No me estoy jactando de eso. Por favor, entiéndame. Y Dios, antes de mandar juicio, Dios, antes de mandar un castigo, una calamidad a una persona o a una nación, Dios, ¿qué hace? Les advierte. Puede hacer que esta sea una advertencia para usted. Veamos. Lo primero que él hizo, el error que él cometió primero, menospreció su herencia. Sansón menospreció su herencia. Sansón nació en un hogar piadoso. Los padres de Sansón creían en la oración. En el capítulo 13, porque no tenemos tiempo, no es un estudio, es una predicación. Quiero que usted entienda la diferencia que hay entre un estudio y una predicación. Los domingos son para predicar, los jueves son para estudiar. Así que hoy yo no voy a hacer un estudio, solo una prédica, y entonces solo voy a referirme a algunos pasajes de las Escrituras. Los padres de Sansón eran personas de oración. Mire qué lindo. Qué precioso es tener padres que buscan a Dios. Muchachos, ustedes que están aquí, no tomen en poco que sus padres sean cristianos. Es una bendición tener padres que oren y que oran por nosotros. Así que Sansón nació en un hogar
piadoso, de padres que creían en la oración. Fue el don especial de Dios para ellos y para la nación. Dice en el versículo 8, capítulo 13, versículo 8, vaya conmigo. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Oiga, versículo 12. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Oiga, ¿cuál es la preocupación de Manoah? ¿Cómo hacer que su hijo camine con Dios? Qué padres los que tenía, qué padres los que tenía Sansón. Sus padres temían a Dios. Sus padres trataron de infundir en Sansón el mismo temor que ellos tenían a Dios. Ellos trajeron ofrendas a Jehová y se atrevieron a creer en las maravillas de Dios. Dios le había dado a Sansón, hermanos, una investidura especial del Espíritu Santo que le hizo vencedor. Dios llama a Sansón a ser un nazareo. Nazareo quiere decir ser separado. Nosotros somos nazareos. Somos separados para Dios. De acuerdo con Números capítulo 6, donde se habla del voto de nazareato, un nazareo nunca debía de beber licor. Un nazareo nunca debió de tocar un cadáver. Un nazareo no podía ni siquiera comer uvas. Un nazareo no podía beber sidra ni comer sidras. La señal de su consagración era su cabello largo, eran sus guedejas. Toda esta maravillosa herencia, hermanos, Sansón menospreció. Sansón, ya adulto, en lugar de ponerse en las manos de Dios para realizar la tarea, decide hacerlo por su propia cuenta. Hermanos, qué trágico cuando Dios le da a un joven una maravillosa herencia y una gran oportunidad y lo toma a la ligera. A todos ustedes aquí en esta mañana, que son miembros de esta iglesia, que son miembros de la iglesia El Camino del Señor, Dios les ha dado una preciosa herencia. Una maravillosa herencia, hermanos. La herencia de pertenecer a Ministerio Cebrón es algo precioso. Cuesta. Solo por milagro podemos permanecer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y solo por milagro es que hemos venido a esta iglesia. Solo por milagro. Oh, que entendamos la herencia que tenemos para que no la despreciemos. Para que no la despreciemos. Número 2, error número 2 de Sansón. Primero, menospreció su herencia. Tuvo en poco la herencia, tuvo en poco su nacimiento, tuvo en poco cómo él vino a este mundo, tuvo en poco el poder de Dios, tuvo en poco la unción del Señor y menospreció todo esto. Error número 2. Desafió a sus padres. Leamos capítulo 14.
versículo 1 en adelante. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Atención a esa palabra. Hija de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Cómo ve esa actitud? ¿Ah? Aunque usted no lo quiera, papá, mamá, es la que yo quiero. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ya vamos a ver ese versículo, porque algunos podrían decir: pero hermano, eso venía de Jehová. Sí, pero ya vamos a ver por qué venía de Jehová. Y si se me olvida, recuérdemelo. Solo me levanta la mano y me dice: hermano, dijo que nos iba a decir. Díganos, por favor, por si se me olvida. Una, hermanos, evidencia de la declinación espiritual de una persona puede verse en la manera de llevarse con sus seres queridos, o puede verse en su forma de tratar a otras personas. Si el siervo, dice la Biblia, comenzare a golpear a sus hermanos por la manera de tratar a nuestra familia, a nuestros hermanos, podemos ver qué hay en el corazón nuestro. Dice en el versículo 1 del capítulo 14: descendió Sansón a Timnat. Sansón está, ¿qué? Descendiendo, está yéndose para abajo. Y hay muchos, antes de caer, están descendiendo en su vida espiritual, en su relación con Dios. Sansón no solamente descendió geográficamente, sino que Sansón descendió espiritualmente. Oiga, espiritualmente. En lugar de quedarse dentro de las fronteras de Israel, entró en territorio enemigo y se enamoró de una pagana. Por eso la Biblia dice: hermanos amados, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Hay linderos, hay barreras. Las barreras no son solo para los hijos, también son para nosotros. Sansón sabía las leyes de separación que Dios le dio a los judíos, pero decidió ignorarlas. Su padre y su mamá le habían dicho ya que él era un nazareo. Su padre y su mamá seguramente le habrán leído lo que dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 7. Vamos ahí. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas.
No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Acaso no hay un mandamiento en la palabra de Dios para nosotros hoy semejante a este? Sí, en la epístola segunda a los Corintios. Vamos ahí, por favor, no se me quede. Veamos. Lástima que no tenemos las escrituras en la pantalla. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sansón está desobedeciendo deliberadamente. Sansón ya sabía que no debía de haberse fijado en una filistea. Jóvenes solteros, hombres solteros que están buscando una pareja, el diablo siempre tendrá delante de ustedes una filistea o un filisteo. Señoritas, y lo verás bonito, y lo verás muy guapo, y lo verás precioso o preciosa, pero es para que arruine tu vida. Volvamos al capítulo 14. Ahora veamos el verso 4 que le había dicho. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿Por qué cree usted que está esta historia aquí? ¿Por qué cree usted que esto venía de Jehová? ¿Por qué? No piense para aquellos tiempos, piénselo para estos tiempos. Para enseñarles a los jóvenes a que no es correcto que busquen como compañera, como esposa o esposo a un filisteo o a una filistea. Ahí está. Y los padres no sabían que esa historia venía de Jehová, que eso venía de Dios. ¿Están poniéndome atención? Por favor, no se distraigan, hermanos, es lo más importante. Esto venía de Jehová como una advertencia para los padres y una advertencia para los hijos, aún para hoy. No sé si me explico. Gracias. Ahora note algo más. Versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre. No dice y preguntó. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Él no está consultando. En aquellos tiempos los padres
eran los que arreglaban el matrimonio de los hijos en aquellos tiempos. Y cuando ellos le recordaron la ley de Dios, los menospreció y les dijo: tomadme esta por mujer. Esta quiero, pero no es hija de Dios, no importa, esta quiero. Porque ella me agrada. No le importó lo que decía la palabra de Dios. No le importó lo que decía Jehová en sus escritos. Jóvenes cristianos necesitan detenerse y considerar con cuidado cuando menosprecian a sus padres piadosos que conocen la palabra de Dios. Siempre se sabe que escogemos pareja del círculo en el cual nos desenvolvemos. ¿Cuántos sabían eso? Escogemos pareja, a menos que la haya conseguido por Facebook. Pero siempre escogemos pareja, ¿no es cierto?, del círculo en el cual nos desenvolvemos. ¿No es cierto que usted conoció a su esposa en algún lugar donde usted se estaba desenvolviendo antes? Tal vez era en el trabajo. En el trabajo la conoció. Ahí se estaba desenvolviendo usted. Quizá en la escuela antes. Por eso debemos de tener mucho cuidado con quienes nuestros hijos se están juntando. Porque de donde nuestros hijos, o mejor dicho, con quienes nuestros hijos se estén juntando, de ahí van a adquirir esposa o esposo. Vea, el error de Sansón fue ese. Tercer paso, en su decadencia, en su descendencia, o sea, en su, ¿cómo se dice? En su descenso, perdón, en su descenso. Tercer paso en su caída, tercer paso en su descenso. Capítulo 14, el versículo 5 en adelante, contaminó su cuerpo. Oiga, como ya dije, en aquellos días los padres arreglaban los matrimonios y habían varios meses entre el compromiso y la boda. ¿Se recuerdan ustedes que cuando fueron a ese lugar, Timnat, dice el versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre? Otra vez, descendió. Volvió a bajar. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y oiga, oye muchacho, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Encuentran la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Díganme, ayúdenme. Cuando Sansón se encontró con el león,
Dios le dio el poder para vencerlo. Aun cuando Sansón no estaba andando completamente en la voluntad de Dios, pero no lo declaró a sus padres. Cuando los hijos ocultan cosas a sus padres, ya están en grave peligro. En las escuelas, no se lo digas. Tu mamá y tu papá no tienen que saber todo lo que tú haces. Estás escuchando al diablo, joven, señorita. Y si alguien en la iglesia te dice lo mismo acá, avísame. Tú no tienes que contárselo a tu papá ni a tu mamá, no. Tú tienes derecho a tu propia, ¿cómo es que dicen? A tu propia privacidad. Tú tienes derecho a tu propia privacidad. No tienes que decirlo a nadie. Guárdatelo tú. El pecado escondido. El pecado escondido no hace prosperar a nadie. El que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Se los prediqué el sábado a los jóvenes. ¿Sábado fue o viernes? Viernes. Se los prediqué, ellos lo entendieron. Acab lo escondió. Adán y Eva se escondieron. La tendencia de la persona cuando peca es esconderlo. Cuando regresó algunos meses más tarde para completar el matrimonio, encontró miel en el cadáver. Oiga, miel en el muerto. Ese podría ser un buen tema para la predicación. Miel en el muerto. O miel en el cadáver. Usted diría, eso está bonito, pero para una historia de misterio. Según Números capítulo 6, donde se dan las leyes para los nazareos, un nazareo no podía ni siquiera tocar el cuerpo de un muerto, ni estar en un lugar donde hubiera un muerto, ni siquiera por sus padres. Números capítulo 6, lo puede encontrar. Ahora, un nazareo no debía de tocar el cadáver, pero ¿qué hace Sansón, hermanos? A propósito se contaminó. Mire cómo va la decadencia. Mire cómo va la decadencia. Primero se fija en una filistea. Está descendiendo, va para Timnat. Ahora se encuentra con un muerto, él lo mata. Y a los meses que viene, ahí está el león todavía. Él se recordó, sí, aquí fue donde yo maté al león, voy a ir a verlo. Y cuando lo ve, se da cuenta que en el muerto hay miel. ¿Qué enseñanza nos da el Señor en esto? A propósito se contaminó. ¿Cuántos cristianos hoy en día se contaminan solo para disfrutar de un poco de miel en el cadáver de león? Tal vez es un libro, tal vez es un video, tal vez es una conversación, tal vez es una amistad cuestionable, pero no les importa. No les importa. ¿Por qué? Tiene miel. Pero hay una cosa que yo he descubierto en la Biblia y en la vida real. Bueno, la Biblia es vida real. Oiga,
Pero los hijos pueden pasar su propio pecado a los padres. Escúchalo bien, los hijos pueden pasar sus propios pecados a los padres. Sansón pasó el pecado a sus padres. Versículo 9. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no lo descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. ¿Por qué no lo descubrió? ¿Ah? Perdón. Lo había escondido. Sabía que estaba mal y sabía que sus padres exactamente le iban a llamar la atención. Hijo, ¿de dónde obtuviste esta miel? Papá, esta miel la obtuve del cadáver de un león. Hijo, tú eres nazareo, no puedes tocar ni un cadáver. Pero él dijo, no les dijo nada. Nuestros hijos pueden pasarnos su pecado a nosotros cuando nosotros no los confrontamos. ¿Está oyéndome? Cuidado. Cuidado. O tal vez los confrontamos y después terminamos aceptándolos. Luego lo convirtió en un juego para entretener a sus amigos. Como nazareo y judío, no tenía derecho a participar en ninguna boda filistea mundana. Paso número 4. Sansón menospreció la advertencia de Dios. El capítulo 15 es un capítulo de lo que al parecer son victorias, y sin embargo concluye con el hombre fuerte completamente exhausto por falta de agua. Quemó los campos de los filisteos, pero se volvió y quemó la casa de la mujer que amaba. Sansón vengó su muerte. Sansón es un hombre vengativo. Ellos me hicieron, ahora yo les hago. Ellos me volvieron a hacer, ahora yo les vuelvo a hacer. Un hombre vengativo. Eso es lo que vemos en el capítulo 15 del libro de Jueces. ¿Están aquí conmigo todavía? Solo 2 veces lo encontramos orando. Una pidiendo agua y la otra pidiendo venganza de sus enemigos. Sus padres sí eran personas de oración, él no. Él no. Número 5. Capítulo 16. Sansón ya se había metido en problemas con una mujer, pero ahora lo intentó de nuevo. Esta vez demostrándose más, o sea, adentrándose más, quise decir, en el territorio enemigo de Gaza. Dios lo amonesta al permitir que los enemigos lo atrapen. Pero él siempre sabía escaparse. Pero vendría la ocasión en la cual él nunca más se escaparía.
Ya usted sabe con quién se encontró. ¿Con quién? Con Dalila. Hermano amado, el enemigo siempre tiene una Dalila. Cuidado. El enemigo siempre tiene una Dalila preparada. La 5. Deliberadamente jugó con el pecado. O jugó con el pecado deliberadamente. Perdón. Nos asombra ver a un nazareo durmiendo sobre las rodillas de una mujer perversa. El enemigo conoce nuestras debilidades y pondrá las tentaciones enfrente de nosotros. Él siempre tiene preparada una Dalila para cada uno de nosotros. Algunos aquí quizá han estado cayendo con una de ellas. Y está escondido, como Sansón. ¿Por qué Sansón hace esto? Porque él ha decidido seguir su propio camino. Oiga, él ha decidido seguir su propio camino. Él decide rechazar el consejo de sus seres queridos, personas que más lo amaban, sus padres. Tres veces Dalila lo sedujo a Sansón y 3 veces él le mintió. Y en cada una de ellas el enemigo le atacó. Hermanos, Sansón dormía cuando debería de estar despierto. Jesús le dijo a los apóstoles, a Pedro especialmente, velad y orad para que no caigáis en tentación. Note por favor que en cada mentira que Sansón dice a Dalila, en cada mentira que Sansón dijo, lo estaba acercando más a su derrota. ¿Lo ha visto? Cada vez miente. Cada vez miente, y en cada mentira, él cada vez que miente se está acercando a su derrota. Hermanos queridos, cuán peligroso es jugar con el pecado. Hace años leí una historia. Un hombre rico había mandado a traer un cachorro de león para que sus niños jugaran. Y los niños jugaban con el gatito. El papá enfrente de ellos y los niños jugando con el leoncito. ¿No es cierto que son lindos? Y el leoncito jugaba con ellos y le tiraban la pelota y el leoncito corría y todo, pero el leoncito fue creciendo y fue creciendo. Un día, ya crecido el león, no hacía nada. Ya crecido el león, un día el padre tuvo que salir y dejó al león
con sus niños. Cuando él regresó de donde había ido, la tragedia. El león había matado a sus niños. No juguemos con el pecado. El pecado nos destruye. No podemos quedar sin efecto cuando jugamos con el pecado. Es triste, es triste. Dormía cuando debía de estar despierto. El resto de la historia muestra el trágico fin del creyente que no le permite a Dios controlar su vida. A partir del versículo 19, veamos. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Óigalo bien, su fuerza se apartó de él. A partir del versículo 19, Sansón no hace sino solo perder. Porque el pecado lo que hace en nuestras vidas es que perdamos. Oiga, pierde su cabello, el símbolo de su consagración nazarea, porque esa dedicación ya la había abandonado desde mucho antes. Al perder su cabello, también él está perdiendo su fuerza. Sansón pierde su fuerza, pero lo ignora hasta caer preso. Qué inútil es que alguien trate de servir al Señor cuando está fuera de la voluntad de Dios. Lo siguiente que Sansón pierde es la luz, porque los filisteos le sacaron los ojos. Luego pierde su libertad, porque le ataron con grillos de bronce. Luego pierde su utilidad para el Señor, porque acaba moliendo trigo en lugar de librar las batallas de Dios. El versículo 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Oiga, oh Señor, abre nuestros ojos. Ayúdanos a ser guiados. Sansón también perdió su testimonio. Sansón llegó a ser el hazmerreír de los filisteos. Perdió su honra. Perdió la gloria de Dios y le dieron la gloria a Dagón, el dios en forma de pez. Lo repito hoy, cuidado. El enemigo siempre tendrá una Dalila. Es evidente que Sansón se arrepintió, porque Dios le dio una oportunidad más para actuar por fe. Y es por ello que aparece en el libro a los hebreos, en la epístola a los hebreos. Porque a pesar de todo, en la inmensa misericordia de Dios, y es un Dios del cual yo cada día me encariño y me enamoro más, que es un Dios de misericordia y es un Dios de restauración,
Él dice que Él os anunció que os restauraré el doble. Si estás fracasado, si tu historia es la historia de Sansón, el Dios de los cielos, el Dios de la restauración está aquí esta mañana. Él puede darte victoria para ganar las últimas batallas de tu vida. Dios contestó la oración de Sansón. Señor, te ruego que me ayudes a cobrar venganza de una vez por todas de mis enemigos. Señor, y que muera yo. Ya no quiero más esta vida. Hermanos, cuando le decimos así al Señor, cuando ya estamos cansados de la vida pecaminosa que llevamos, pero de verdad cansados, y clamamos como clamó Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Cuando tú crees que ya no puedes, es cuando Dios te dice: ahora me toca a mí. Pero déjame decir, tienes que clamar, tienes que aborrecer lo que eres, tienes que decirle: Jehová, yo ya estoy harto de esto, yo ya estoy cansado de esta vida, ya no quiero seguir con este vicio, ya no quiero seguir con esto que he tenido oculto por tantos años. Por favor, libértame. Cuando clamas con vehemencia, cuando clamas de verdad en tu corazón, entonces Dios dice: ok, dame tiempo. Ese es el Dios que yo conozco. ¿Usted lo conoce? Es cierto, habrán consecuencias. Sí, habrán consecuencias. La vida de Sansón, ahorita termino, ilustra a la gente que tiene poder para conquistar a otros, pero no puede dominarse a sí mismo. Quemó los campos filisteos, pero no pudo controlar el fuego de su lujuria. Mató un león, pero no pudo matar las pasiones de la carne. Podía fácilmente hacer pedazos las cadenas que los hombres le ponían encima, pero las cadenas del pecado poco a poco crecieron con fuerza en su alma. En lugar de guiar a la nación, prefirió trabajar por su cuenta, y como resultado no dejó ninguna victoria permanente detrás de sí. A Sansón se le recuerda por lo que destruyó y no por lo que edificó. Le faltaba disciplina, le faltaba dirección. Sin esto, su fuerza no podía alcanzar grandes cosas. No logró dominar los impulsos que surgieron a inicio de su carrera. Y en 20 años después, lo mataron. Sansón es el hombre más fuerte del mundo. Pero hubo alguien más fuerte que él. Era su lujuria, era su pasión, era su deseo ardiente. Esta mañana Dios te llama.
Esta mañana Dios dice: ¿quieres que restaure tu vida? ¿Quieres que restaure tu vida? Dame la oportunidad, dice Dios. Pongámonos en pie. Yo no sé si esta mañana hay alguien a quien Dios le haya hablado y que anhele una restauración total en su vida. Él dice: yo hago nuevas todas las cosas. Qué precioso, hermanos. ¿Anhelas una restauración total en tu vida? Ven esta mañana. Ven esta mañana. Ven al altar. Dios puede hacerlo. Restáurame, Señor. Restáurame. Necesito que hagas lo mismo que hiciste con Sansón. Saben lo que están haciendo, ¿verdad? Por eso vienen al altar. Qué bueno. Qué bueno. Líderes, por favor, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar por los hermanos que están aquí. Ayúdenme a orar. No importa si un líder está aquí adelante, oremos por él también. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, restáuranos. Restáuranos. Señor, haz que el cabello de nuestra cabeza crezca otra vez. Haz que el cabello de nuestra cabeza vuelva a crecer en señal de la restauración que tú tienes. Oh, mira tu pueblo esta mañana, Señor. Mira tu pueblo esta mañana, Señor. Mira tu pueblo. Señor, restaura, restaura, restaura esta vida, Señor. Restaura esta vida, por favor. Restaura estas vidas que están en el altar, Señor. Dios mío, por favor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Restaura estas vidas que están en el altar. Por favor, Señor, por favor, Dios mío. Por favor, Señor amado. Por favor, restaura, 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 Señor. Padre Dios mío. Oh, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Restaura estas vidas que están en el altar. Dales un toque nuevo. Haz que el cabello de sus cabezas comience a crecer en señal de restauración, Señor.
de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdales, ayúdales, Cristo, ayúdales. Todos necesitamos oración, hermanos. Oremos, oremos, oremos por nuestros hermanos que están en el altar. Ayudémoslos, ayudémosles en oración, Señor. Oh, una doble porción de tu espíritu para vencer. Señor, por favor, ayuda a mis hermanos, ayúdalos, ayúdalos, Cristo de gloria, ayuda a mis hermanos, Señor, ayuda a las hermanas que están aquí también, Señor, ayúdale. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue haciendo tu obra. Sigue haciendo tu obra, mi Dios, mi Señor amado. Oh, tú eres el Dios de restauración, Señor. Restaura, restaura las vidas, restaura las vidas. Restaura las vidas, Señor, restáuralas. Restáuranos, restáuranos, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, haz tu obra en estas vidas, haz tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y el Salvador sana, sana y viene.
porque nos has tocado esta mañana. Gracias porque nos has tocado, Señor. Oh, concédenos la victoria, la restauración total. Tú eres el Dios que restaura el doble. Comienza, Señor. Oh, los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón sean restaurados en nuestras vidas. Por favor, Señor, por favor. Cantemos una vez más y cantemos las estrofas, por favor. Las estrofas. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error. Conoce a Cristo. Venga a Jesús esta mañana. Jesús dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Quiere venir a Él esta mañana? Él murió en la cruz por usted, para que usted fuera salvo.
El precio de la salvación ya ha sido pagado, pero tenemos que venir a Él. Venga esta mañana a Él y recíbalo como su Salvador personal. Asegúrese con Él esta mañana. ¿Hay alguien que quiera venir a Jesús? ¿No hay nadie? Dios los ayude y les dé una oportunidad más. Hermanos, Dios los bendiga. Vuelvan a sus lugares. Oh, qué bueno es el Señor. Vayan con gratitud en su corazón. Nuestro Dios es un Dios de restauración. Dios restaura. Él se alegra en restaurar. Él es un Dios de restauración. Por eso el testimonio de Israel hoy allá en el Medio Oriente. Y Él dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El Dios de la restauración es el que restaura el doble. Si usted vino esta mañana sabiendo que sí le ha fallado: Señor, he pecado, tú sabes, pero ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no quiero más esta vida, cámbiame. Entonces Dios te cambia. Si todavía quieres seguirte revolcando en el pecado, no te va a cambiar. No te va a cambiar. Pero si ya estás cansado y dices: Señor, he luchado para terminar con esto y no puedo, tú eres mi única esperanza. Entonces Él dice: ok, ahora es mi turno. Yo te voy a cambiar. Ahora sí veo que quieres que te cambie. Yo te voy a cambiar.